Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, Conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente ya por tantos años. Hoy, como todos los sábados, traemos un programa importantísimo, experiencia de vida. Vamos a conversar con el escritor Armando Caicedo, el escritor de la gran obra que le ha dado la vuelta a muchas partes del mundo, El niño que me perdonó la vida. Esta obra, escrita por Armando, son vivencias que hoy vamos a deshojar aquí para que ustedes entiendan y comprendan lo que ha sido el fragor de la guerra, lo que ha producido amores y desamores, encuentros y desencuentros, sentires, cariños, pasiones y todo aquello que ustedes se puedan imaginar en esta obra de El niño que me perdonó la vida, escrita por Armando Caicedo y acompañada por la persona misma en su sentir y sus vivencias de ese niño que me perdonó la vida. Él es el autor de esta obra, de otras también, ahora vamos a hablar de él, y está acompañado de Catalina Martínez, la editora de la obra El niño que me perdonó la vida, para conversar con ellos y sobre estas vivencias y lo que ha sido la FARC a través de estos 50 años después de la segunda conferencia que dio origen justamente por allá por los años de 1962-63 a la fundación de la FARC, y cómo esos hombres, 82 y una mujer, que salieron de esta zona, de allá de la parte del Tolima, pudieron sincronizar una estructura guerrillera que culmina en parte, diríamos, solo en parte, con que en el gobierno de Juan Manuel Santos se llegó, podríamos decir, a una paz en cuanto a que el grupo alzado de armas desactiva sus fusiles, no sin antes decir, como ocurre en todos los procesos de paz, que quedan rezagos de algunas personas que no se entregan y que el Estado está obligado a combatirlas. Con él vamos a conversar hoy y con su editora Catalina Martínez. Armando, muchas gracias por estar en este programa Conversando con mis amigos. Mil gracias por la invitación. Me encanta estar aquí, me encanta estar en un diálogo que es abierto, no hay, sin agenda, sin no hay, esos tiempos. No hay guías, nada, ni te están llamando para decirte ya cambie de tema. No. Me encanta estar aquí, me encanta estar con Catalina Martínez, mi editora, y me encanta compartir con ustedes lo que es todas esas historias de paz, todas esas historias de guerra, todas esas historias de terror, historias de ternura. Esta es una novela, pero se han podido escribir 24.000, 30.000 novelas sobre todas estas circunstancias de la guerra, de la violencia, de 60 años miserables. Esta novela, que hoy estoy presentándole en la Feria del Libro de Cali, es una novela de la guerra, pero vista a través de los ojos de un niño. Caramba. La guerra y la paz, ¿no? No, y es que la guerra la hemos visto desde el punto de vista del sociólogo, desde el punto de vista del periodista. Así es. Es la guerra vista desde el punto de vista militar, es la guerra vista desde el punto de vista del estratega, de la autoridad en los temas militares. Porque lo que ustedes no saben también que Armando fue militar y le tocó vivir esa guerra. Y es que él estaba narrando son sus propias vivencias, lo que le ocurrió a él y cómo en El niño que me perdonó la vida vamos a encontrar esas realizaciones y esas verdades. Y este libro tiene una particularidad, Luis Hermes, es la guerra vista a través de los ojos de un niño. Ajá. Eso es inédito, que un niño cuente la miseria de la guerra y de cómo en un momento y en unas circunstancias
ese niño que es mi enemigo. Y un teniente del ejército que soy su enemigo, un día en medio de este fragor del combate. Déjamelo allí, no me lo sigas porque... De en medio del fragor del combate resultamos siendo amigos, padre e hijos. Mirando en la misma dirección. Sí. Todavía no padre e hijo, Bueno. mirando en la misma dirección. Pero ahorita, Catalina, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias También a ti, en esta obra maravillosa que has producido para los colombianos y desde luego para el mundo entero, que he visto en YouTube una cantidad de encuentros, de entrevistas, donde Armando cuenta pues todas las vicisitudes y las ocurrencias que se narran en el libro El niño que me perdonó la vida. Muchísimas gracias por estar aquí, No, a Catalina. ti, gracias por la oportunidad, porque lo importante es que la historia la conozca mucha gente, que las personas entiendan que lo que se vivió 50 años de guerra lo debemos terminar de alguna manera, y es reconocer el horror de esa guerra para darle paso al perdón, a la reconciliación, a que somos un solo pueblo y no podemos seguirnos enfrentando entre nosotros mismos. Qué buena reflexión. El libro va mucho más allá Sí. Solamente de la escritura y la narrativa. Sí, es un libro que tiene una misión y está haciendo su camino, y eso es lo que queremos que ocurra. Ajá. Ese fue el enfoque más o menos que tú Sí, quisiste. la idea era esa. Que Luis Hermes, esta no es una guerra, esta no es una novela planeada. Es una novela que me tropecé con una novela que no pensaba, que no estaba planeando, que súbitamente encontré en mi camino. La historia que yo narro acá, que es la historia de un niño guerrillero de 12 años, esa historia de ese niño guerrillero yo no la estaba buscando, sino que un día, te voy a relatar más adelante, cómo fue el encuentro con la historia. Yo no la busco, a mí se me había olvidado todo eso. Catalina un día, después de que nos encontramos con la historia, me pegó un codazo y me dijo, Hay que escribir. una frase bíblica: deja todo y sígueme. Y dejamos todos los proyectos, nosotros vivimos en los Estados Unidos, dejamos todos los proyectos, dejamos una novela que estaba ya terminando, dejamos todo y nos regresamos a Colombia a recuperar esta historia que estaba extraviada en el fondo de la selva colombiana y duró 50 años ahí. Wow. Y retornamos con Catalina a rescatar esa historia, a rescatar los protagonistas, a rescatar la memoria que se nos había perdido. De eso es que vamos a hablar esta noche. De eso es que vamos a conversar en estos 50 minutos que nos quedan. Empecemos porque ustedes conozcan quién es Armando Caicedo, de dónde viene su procedencia, su familia, sus quehaceres, antes de enfrentarse con su llegada al ejército colombiano y su lucha librada desde allí como un militar, como un hombre de la patria, en la búsqueda de conseguir el Estado nacional y el bienestar y la sana convivencia de los colombianos. Este es Armando Caicedo. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, en mis palabras, Luis Hermes, yo soy muy tímido para ese Pues tipo de entonces aquí cosas. tenemos a tu editora, Catalina. No, pero te digo con franqueza que la vida me colocó en una generación extraña. Y es una generación en que llegó un momento en que todos marchamos a la guerra. Sí. Marcharon a la guerra los estudiantes. La Universidad Industrial de Santander se subió al tema de la guerrilla y de ahí salió el ELN. Pero venga, no se me vaya para allá todavía. Es que yo quiero que el pueblo sepa cómo un militar, aparte de ser periodista también, de ser escritor, llega a esta producción. Y por eso yo quiero, es que tú vienes de familia militar. Claro. Yo quiero que... Pero no solamente de mi papá, mi abuelo también era es lo que militar. quiero. Y ya que tú no quieres, a ver si Catalina nos cuenta un poco. no, pero yo soy la editora, no la biógrafa. Pero el tema es que, sí, Armando nace en una familia de Militares. militares, abuelo militar, papá militar, y es el segundo de 4 hijos, y es el único que decide seguir el Esa camino
militar y entra a los 15 años al ejército, a hacer la escuela militar. Luego pasan 10 años. No, ahora sí, entras al ejército y te gradúas como subteniente. Como subteniente duró 4 años de escuela. Claro. 4 años muy duros, muy exigentes, y a los 4 años me veo convertido en un oficial del ejército. Mi papá era artillero. Los artilleros, los militares artilleros son, su visión es matemática, se consideran muy puntuales, inteligentes, sí. muy inteligentes. Yo escogí la caballería. Ajá. Te tocaba el monte, la tropa, como se dice, tropero por las trochas. No muy tropero, no nos ilusionemos de muy tropero. A mí me encantaba la caballería, así tuviera mala fama. Nos decían, los de caballería somos brutos, pero rápidos. Entonces, esto era la caballería tiene otro espíritu, ese espíritu un poco más de libertad. A mí me tocó la caballería de sangre, la de los caballos. Ajá. Después me tocó la caballería ya mecanizada. Pero el contacto del hombre, el caballo, el campo, las distancias, la velocidad, le da un espíritu especial. Amé la caballería y amo el arma de caballería. Entonces algo como oficial de caballería, y con el transcurso del tiempo me especialicé en inteligencia. Y pasé a ser un oficial del batallón de inteligencia en ese momento, que el batallón de inteligencia no depende de una brigada, no dependía de una brigada, de una división, dependía directamente de tropas de ejército. Y entonces está empezando esta violencia extraña, es una violencia que ya ha dejado la época de los... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 60, 62. Ah, bueno, apenas está empezando, justamente hemos salido nosotros, estamos entrando en el Frente Nacional, estamos saliendo de la lucha liberal conservadora, las confrontaciones que lleva a los bandoleros y todos estos chulavitas y todas estas cosas, estas confrontaciones, y estamos entrando justamente en el Frente Nacional, que empieza en el año de 1958 y va hasta el año de 1974, que encoa justamente a través de eso allí la fundación de la FARC, el ELN, como bien lo está diciendo Armando. Entonces estamos frente al año de 1960. Es que hay una cosa bien interesante, Luis Hermes, es que liberales y conservadores se confrontan históricamente desde 1864, 1863, lo que se llama la confrontación de Río Negro, en el año la Constitución de 1863, y luego va hasta 1886, en que Rafael Núñez, siendo liberal, los liberales radicales y todas estas cosas, la regeneración conservadora, y va a lo que se llama la toma del poder por el Partido Conservador, o sea, la hegemonía conservadora desde 1886 hasta 1930 con Abadía Méndez, en que pierde el poder el Partido Conservador. Pero bien interesante esto es que a raíz de la toma de Mosquera, que llega a Bogotá, sí, y crea una constitución liberal. Sí. Y la constitución liberal de Mosquera le pega muy duro a la iglesia. Sí. Le quita el monopolio de la educación. Todo. Le quita todos los privilegios. Todo. La ley de bienes de manos muertas, en donde la iglesia heredaba todo. Sí, pero es que tenía mucho también. Tenía demasiado. Entonces llega esta constitución liberal. Sí, del 63. Del 63 se sube hasta que el año 84. 86 entra la de... Bueno, 84 sí, bueno, está bien. La 84 cuando llega nuestro presidente cartagenero Núñez, regeneración conservadora, nueva constitución conservadora, para acabar con estos liberales. Radicales. Entonces, ¿qué pasa? Entonces resulta que los conservadores hacen alianza con la iglesia. Y vuelve otra vez la iglesia. Y vuelve a la iglesia y le entrega el Partido Conservador todos los privilegios. Y viene la gran tenaza. Partido Conservador y la iglesia. Y no puede haber un impío liberal en el poder.
Todos, es decir, inclusive... Pues 45 años estuvieron los conservadores en el poder. El poder. Y medio, 45 años. Sin darle de doler nada a los Nada, liberales. pero nada es nada. Y los liberales totalmente al margen. Sí, señor. Vamos al año 1960, 62, 58. ¿Qué pasa? Que estos liberales conservadores que han sido enemigos, que han fomentado no sé cuántas guerras civiles, que se han matado entre conservadores y liberales, que han creado esa pugna. 8 guerras civiles tuvimos y tuvimos 8 constitución después del año de 1819 en que se hizo la de Angostura. Angostura, sí. Desde esa época para acá, la confrontación liberal-conservador, cada vez que ganaban los liberales, una constitución o una reforma constitucional. Cuando ganaban los conservadores, otra constitución o si no, una y refundar la república. Y refundaban la república. Entonces, en esta tenaza entre iglesia y partido conservador, se empieza a confundir el púlpito de la iglesia con el balcón del político. Y los curas empiezan a hacer política. Abierta. Abierta. En Tunja, el diario La Linterna, el obispo de Tunja dice: todos los liberales que lean La Linterna pasan automáticamente excomulgados. Y la gente le tenía miedo al excomulgado. Por favor, en una época Comunión. dificilísima. Entonces viene... El que era excomulgado estaba como si tuviera peste. Nadie le podía dedicar. Por favor. Y vienen los gobiernos de Ospina, el gobierno de Laureano, y en ese momento de esos gobiernos hegemónicos conservadores que fueron muy duros con la oposición liberal, ¿qué pasa? Los liberales se alzan en armas. Y todas las guerrillas liberales de los llanos ocupan media República de Colombia. Y se levantan en el Tolima, y se levantan en el Huila, y se levantan en Caldas. Las guerrillas liberales tratando de de neutralizar el exceso de poder, el exceso de autoridad y los abusos de la hegemonía conservadora. Bueno, viene la muerte de Gaitán, pues ya estamos situándonos por allí. Ya estamos con la muerte de Gaitán. 1948, sí. 9 de abril. Y entonces ya las guerrillas liberales son el poder para compensar el exceso de poder de la iglesia y del partido conservador. Hasta que viene el problema de Laureano, el hombre fuerte, el senador que fue capaz de hacer renunciar a un presidente siendo joven, Marco Fidel Suárez. Sí. La fiera lo llaman. Y pasa a la presidencia se enferma, una presidencia ahí que le cede... No le ejerció, se le cedió a Urdaneta. Al sordo Urdaneta. Al sordo Urdaneta, pero era más calmadito, por lo menos. Claro. Pero viene el golpe de opinión, o el golpe militar, o el golpe de Estado de Rojas. Para mí fue golpe de opinión, porque era un cambio de todo lo que estaba aconteciendo en este país. Estaba el país fatigado. Fatigado, totalmente. Y entonces sube Rojas Pinilla 13 de junio de 1953 y sube aupado por una cantidad de políticos liberales y conservadores. Liberales y conservadores que lo trepan al poder. Aquí no hubo una planificación, ni una conspiración, nada. No hubo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabe que él era comandante de aquí del ejército, comandante de la brigada de aquí de Cali, no? Gustavo Rojas Pinilla. Claro, en ese momento, cuando lo mandaron allá. Él estaba pendiente de eso y de aquí tomó el helicóptero que lo llevó justamente a Bogotá, para posesionarse. Pero vienen todos los problemas de Rojas Pinilla. Y cuando vienen todos los problemas de Rojas Pinilla, en confrontación con los estudiantes, 12 muertos estudiantes, muertos en la Universidad Nacional, empieza a decaer la dictadura o la dicta blanda de Rojas Pinilla. Y quienes habían sido los enemigos a muerte, liberales y conservadores, deciden: hay que acabar con estos militares, pongámonos de acuerdo los dos grandes enemigos, liberales y conservadores, y crean el Frente Nacional. 1958, porque hay un interregnum de la Junta Militar de Gobierno, claro. 1957 a 1958, y en el 58 hay 4 gobiernos que constituyen el Frente Nacional. Exactamente. Y entonces, durante 16 años, deciden liberales y conservadores compartirse el poder. Se acabaron las fronteras entre liberales y conservadores. Y compartir, que esto es bien importante, compartir la burocracia milimétrica. Sí. Si hay
13 conductores, 7 para los liberales y 6 para los conservadores. Hay que poner otro conductor, más, para que sean 14. Para que sean 14. 7 y 7. Para que se puedan repartir el poder. Y se reparten la burocracia, y los honores, y las dignidades, y la diplomacia, todo. Y si ustedes roban, si están en el gobierno, nosotros nos vamos a quedar callados. Ojo, que cuando nosotros estemos, ustedes tienen que hacer lo mismo. Frente Nacional. Frente Nacional. Es, en mi concepto, la Génesis. fuente y la génesis de la corrupción. Totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿qué pasa? Cometen un error que se llama el error excluyente. Y el error excluyente es que, sí, señor, constitucionalmente o por la reforma del plebiscito del 58, no puede haber sino liberales y conservadores en el poder. Nadie más. Y en la burocracia también. Sí, no puede haber nadie más. No existe el Partido Comunista. Ninguno. No existe la extrema derecha. Liberales y conservadores. Y toda esa masa de colombianos a quienes no les dan cabida en ese juego político, deciden irse algunos a las armas, y es donde el Partido Comunista entra. Aparece la JUCO, aparece el padre Camilo Torres, y bueno, se mete a la guerra, pues, y lo matan en el primer encuentro, y fundan el Ejército de de Liberación Nacional. Ese es el génesis, que es los años 60, 58, 59, 60, la génesis. No, hombre, qué bonito. Hemos hecho un recuento histórico interesante para refrescar en esta obra de Armando Caicedo sobre todo lo que tiene adentro y que vamos a empezar a ver. Ahora ya estamos ubicados justamente con el teniente Armando Caicedo en la plena guerra y en la aparición entonces de la FARC. Aquí hay una observación interesante, es que en esa generación de los 60 todos marchamos a la guerra. En las universidades marcharon a la guerra. La Universidad Industrial de Santander fue la cuna, la semilla del Ejército de Liberación Nacional. La Nacional fue el soporte, el sustento, el animador ideológico y doctrinario de la FARC. Sí. Los obreros también, ¿no? También estaban ahí en la FARC. Los obreros se levantaron, pero todavía más. Y los campesinos también. Los curas, los campesinos están ya levantados. Sí. Los curas. La teología de la liberación. Apareció la teoría de la liberación. Y empiezan a aparecer los curas obreros y después los curas guerrilleros. Y un grupito de despistados, como es mi caso, nos metimos al ejército. Es ahora otra forma de marchar la guerra. Y entonces, en este... Tu análisis es correcto. Todos fuimos a la guerra. Todos fuimos a la guerra. Los estudiantes de bachillerato se alzaron. Todos se alzaron. Los curas, los obreros, los campesinos, todos en la guerra. Y entonces, esto es un poco culpa del Frente Nacional, porque el Frente Nacional le quitó el espacio a cualquier otra expresión de tipo político, porque no podía haber en este país durante 16 años sino liberales y conservadores. Sí. Entonces empieza todo esto que estamos viendo, que es el pueblo en armas. Y empieza una cosa que yo creo, Luis Hermes, que es el génesis también de todo esto: el vacío de Estado. Claro. No hay Estado. Estos campesinos que estamos viendo, iletrados, ignorantes, y solamente necesitan una doctrina sencilla que les machaque. La combinación de todas las formas de lucha. Sí, señor. La lucha contra el Estado, el poder por las armas. El poder por las armas. Y nace un ejemplo: Cuba, 1958, Fidel Castro, la Sierra Maestra. Hagamos ahí entonces un paréntesis. Fidel Castro ha sido deportado después de lo del 24 o 27 de julio, que en el cuartel Moncada pierde la liberación, la sublevación que ellos hacen, pierden y son fusilados mucha gente en el cuartel Moncada, y entonces lo juzgan a él y luego lo deportan. Él dice, al final dice,
el pueblo me absorberá y lo deportan a México, va a México, se arma allá y se regresa después de un tiempo y ingresa por la Sierra Maestra, se va a la Sierra Maestra, el famoso Granma, en el buque Granma, sí. Y de allí inicia todo el proceso revolucionario en la Sierra Maestra y vence a Batista hacia el año diciembre de 1959. Y el 8 de enero él ingresa desde el 6, desde el 4, ingresa desde La Habana, de la Sierra Maestra, para entrar a La Habana, Cuba. Y esto es muy importante que nosotros veamos en este contexto que Fidel Castro hizo una revolución triunfante demasiado rápido. Sí, fue rápido. Y entonces empieza a ser el ejemplo para las juventudes que en los 60 están levantadas, revolucionados todo el mundo, los campesinos rebotados. Y se ve Cuba. Esto es rápido. El pueblo de las armas. Esto. Y no les funcionó. Pasaron 60 años y no pasó nada. No pasó nada. Claro, en ese momento había todo un fragor de lo que estaba pasando, la confrontación entre el bloque socialista y el bloque occidental, Estados Unidos y el bloque socialista de la URSS, de la Unión de la República Soviética. Entonces, ese fragor de esa juventud animó el hecho de que un tipo tan joven, con esa porosidad y esa juventud y ese ímpetu, llegara al pueblo. Tanto es así que el Estado norteamericano crea los cuerpos de paz para tratar de ayudar en esta zona de los países tercermundistas. Y Fidel Castro se vuelve un ícono al lado del argentino del Che Guevara. Sí. Pero bien interesante lo que tú acabas de mencionar. Yo creo que dentro de las demostraciones más importantes de imperialismo norteamericano, la más bondadosa, fueron los cuerpos de paz. Sí, señor. En cambio de enviar a miles de muchachos a combatir en guerras, tomó a los mismos muchachos a combatir por la paz. Por la paz. Y entonces, aquí hay una serie de cosas bien Fíjate, interesantes. hermano, ¿no? Nosotros no habíamos ni siquiera estudiado nada de esto, ¿no? Nosotros es espontáneo. Pero además muy ordenado y cronológico. Es un conversatorio abierto, como tú te das cuenta. Me encanta cuando no tienen agenda, cuando las entrevistas no tienen agenda, cuando le dicen, usted tiene que hablar de esto nomás. No, me encanta. Los cuerpos de paz me parece que fue una kennediana, esto es de Kennedy. Sí, kennediano. Que se enviaron a los muchachos a que comprendan que hay otros países, otros sistemas, otras culturas, otra gente más allá de los Estados Unidos. Ajá. Y se traigan también ese mensaje. Yo he vivido muchos años en los Estados Unidos, vivimos con Catalina hace ya más de 20 años en los Estados Unidos, y el Departamento de Estado, que es como decir el Departamento de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, tuvo su momento de oro culminante cuando el Departamento de Estado, todos los funcionarios habían estado en cuerpos de paz. Porque comprendían que había otro mundo, porque comprendían que había otras culturas, que había otra gente que había que respetar, que había que ayudar. Bueno, a Kennedy lo matan el 22 de noviembre del año de 1963 en Texas. En Dallas, Texas. Sigamos ahora sí con la novela. Ya entramos. Bueno, ya estamos en la novela. Sí. Entonces, en la novela se crea... Yo voy el teniente y allí yo quiero ver Bueno, sigamos, porque yo estoy emocionado. Yo salgo como oficial del ejército en el año 1900, en diciembre del 62, o sea que me toca ya el 63, el gobierno del presidente Valencia, sí, siguiendo el eco... Guillermo León Valencia. Sí, siguiendo un poco el eco del Partido Conservador y la tesis de Álvaro Gómez Hurtado, de que hay una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado y no obedecen a sus autoridades ni a su constitución, crea ese fantasma de las repúblicas independientes y las nombra. República Independiente de Marquetalia, República Independiente de Marquetalia sale allí la FARC, de allí sale Tiro Fijo. Claro. República Independiente de Río Chiquito, Ciro, no me acuerdo Ciro, bueno, se me olvidó. La República Independiente del Guayabero y la República Independiente
del Pato. El Pato, sí, el Guayabero en el Meta, ¿no? Guayabero en el Meta, el Pato en el Caquetá. En el Caquetá. En el Caquetá, Río Chiquito en el Cauca. En el Cauca. Y Marquetalia aquí en el sur del Tolima. Entonces, esas repúblicas independientes a las cuales el mismo Senado de la República les da aliento, las crean en el imaginario o en la orden del día de los periódicos, existen unas repúblicas independientes. Y entonces desata Guillermo León Valencia una gran operación que dirige el general Ruiz Novoa, comandante del ejército. Sí. Y este Ruiz Novoa además había sido comandante del batallón Colombia en Corea. Así es. Entonces Ruiz Novoa tiene una formación intelectual, tiene una formación muy americana. Y estratégica, ¿no? Y estratégica. Y entonces se crean las grandes operaciones para terminar con estos grupos levantados en armas. Aquí hay que hacer una diferencia. Los grupos campesinos levantados en armas eran grupos liberales que se habían alzado precisamente para contrarrestar el exceso de los conservadores, del poder. Pero cuando viene... Imagínense que ahí estaba Efraín González, que le daba duro a los liberales. Era conservador. Era conservador y odiaba a los liberales a morir. Claro. Efraín González. Y además, Efraín González era defendido en Boyacá y Santander por la Iglesia Católica. Sí, por la Iglesia Católica, pero también adivine por quién. Por él mismo que los había armado, por los conservadores, por Gómez y todos ellos. Claro, es que Efraín González es un fenómeno conservador. Claro. Entonces, estas guerrillas liberales empieza cuando el Frente Nacional deja al Partido Comunista por fuera del juego político, el Partido Comunista se va a las guerrillas liberales. No les queda otro remedio. Sí. Doctrina, instrucción, los llena de ese, yo podría decir, ese componente tóxico de una doctrina foránea comunista y envenenan a estos campesinos. Y las guerrillas se dividen en dos. Guerrillas limpias, que son las liberales, que siguen siendo las guerrillas liberales, y guerrillas sucias, que son las guerrillas liberales que se convierten en guerrillas comunistas. Ahí entra la estructura de la FARC, entonces. Y ahí entra el ataque contra Marquetalia, se rebotan estos campesinos, se reúnen estos campesinos en la primera conferencia del Bloque Sur, año 63. 1963. Sí. La primera conferencia, y deciden crear el Bloque Sur. Salen de Marquetalia 82 hombres y una mujer, sí, encabezados y manejados por tiro fijo. Y entonces ya se organizan ya como Bloque Sur, ya tienen una coordinación, tienen una organización, se reconocen como unos mandos, y viene la segunda conferencia en 1966. 76, sí. Y la 66 es en marzo, y en la región del Duda, allá en la cordillera oriental, arriba, sí, arriba, casi en las goteras de Bogotá, casi en las vecindades de Bogotá, en esa zona montañosa del Sumapaz, sobre el nacimiento del río Duda, se crea la segunda conferencia. Porque ellos estaban metidos en Sumapaz, todo lo que ese municipio, todo estaba lleno. Totalmente. Y el gobierno sabía que de ahí nace el movimiento guerrillero ese, y deciden tomar las tres cordilleras colombianas y convertir las tres cordilleras en refugio. Es la respuesta de una guerra simétrica que plantea el Estado, y ellos plantean una guerra asimétrica. Exactamente. Era atacar, huir, atacar, huir. Pero en el 66 cambia. Morder y no soltar. Sí. ¿Por qué? Porque es un poco una nueva estrategia de la guerrilla. La guerrilla estaba muy sugestionada por la guerrilla del Che Guevara, que se llamaba el foquismo. Yo creo un foco guerrillero acá, se amplía el foco guerrillero, aquí hay otro foco, hasta que dominamos toda una zona. Sí, en un solo bloque. Las FARC deciden acabar con el foquismo, porque cuando hacían foco estaban identificados. Aquí es movilidad, muerda, corra, escóndase, muerda, corra, escóndase. Y le quedan al Estado colombiano un dolor de cabeza. Estaban haciendo lo de la ETA, ¿no? Estaban haciendo más o mismo, ellos copiaron
esa forma en la combinación de lucha y en la forma de actuar y lo que llaman ustedes llaman, ¿cómo se llama? La estrategia. Una estrategia de guerra asimétrica. De guerra asimétrica, sí. Todos los ejércitos están acostumbrados a que este ejército con esta organización se enfrenta a esta organización con esta organización, se dan en la cabeza y cuentan muertos. Aquí no. Este es el zancudo que desespera al león. Lo pica acá, lo pica acá, lo pica acá. Y no sabe por dónde le va a picar. Y entonces en ese momento nace este libro. Y el libro nace en 1966, cuando Enrique, el niño guerrillero, cae en mis manos. A ver, ahora sí hablemos de Enrique. ¿Quién es Enrique? Enrique es un niño guerrillero, fue reclutado a los 8 años, un poquito antes de cumplir 9 años, fue reclutado a la fuerza por las FARC. Lo acusan de ser espía del ejército. Y el muchachito no tiene ni idea, ni siquiera. ¿Dónde lo reclutan? En toda esta región del Huila, del norte del Huila, el Huila se mete en el Sumapaz. Sí, en esa, claro. El Tolima también se mete. Sí, claro, todos forman parte de esa misma cadena. De esa misma cadena, sí. Así es. Y entonces, Enrique es un niño que desde los 6 meses tiene una vida miserable. Hoy es Enrique Padilla. Y hoy se pregunta Enrique, 60 años después, ¿por qué su apellido no corresponde a su familia? Porque tuvo muchos nombres. Él nunca supo de dónde venía. Lo adoptaban y le daban un apellido. Lo botaban a la selva, lo recogía otra familia y le daba su apellido. El hijo de todos. El hijo de todos. Y el hijo de nadie. Y el hijo de nadie. Perfecto. Y entonces en esta historia, yo estoy en una base, soy un teniente efectivo. Sí, estoy en una unidad de contraguerrillas, en una unidad de contraguerrillas que tiene una génesis muy especial. En el año 1965, el Congreso de la República, el Senado, aprueba una ley. Esa ley le permite a las unidades militares operar con exguerrilleros. Eso era inédito. ¿Operar con qué? Con exguerrilleros. Ajá. Con campesinos que hubieran estado en guerrillas. Sí. Pero como hay esa guerrilleros limpios, guerrilleros sucios. Entonces hay una ley del año 65. Se crea una unidad de contraguerrillas a la cual yo pertenezco, que tiene una particularidad. Tiene oficiales, suboficiales y no tiene soldados. ¿Y quiénes son los soldados? Exguerrilleros. Y se crea esa unidad para probar qué tan eficiente y efectiva es esa ley que autoriza a las unidades militares a organizarse con exguerrilleros. Yo soy parte de ese conejillo de indias, de esa unidad que es conejillo de indias. Experimento en que dio excelentes resultados. Yo no conocí un solo caso de deserción de un exguerrillero de estos, ni un caso de traición, nunca conocí eso. Y eran gente que se incorporaba, conocía su región, conocía los caminos, conocía los sitios donde lo podían emboscar, conocía, sabía en este camino alguien había pasado, olía la hierba y sabía cuántas personas habían pisado eso. Wow. Y fueron de una utilidad enorme para esas operaciones contra la insurgencia comunista de guerrillas comunistas. En esas, estoy yo en esa unidad cuando me llega una orden por radio. Dice: teniente Caicedo, le estamos enviando un niño. Y yo no tengo ni idea que es un niño. En el contexto de todo lo que yo pensaba, no encuentro un niño. Una semana más tarde, se develó toda la cosa. Llegó un helicóptero y de ese helicóptero parió un niño. Era Enrique, un niño guerrillero de 12 años que había sido detenido en un combate con una unidad del batallón Tenerife. Y llega ese niño a mis manos, yo lo veo descalzo, de civil, un poquito rubiecito, tenía los ojos claros, tenía 12 años,
y llega a mi base. La orden que yo recibo es: trate de sacar información, porque fue capturado este niño en un combate, ha sido sometido a todos los interrogatorios durante 6 semanas y no ha querido hablar. Se lo mandamos a usted, que es oficial de inteligencia, a ver qué información de interés para las operaciones le puede sacar. El niño no habló conmigo en 2 semanas. ¡Wow! Y una tarde, que voy camino hacia la base y le pongo la mano sobre su hombro, el niño me mira a los ojos y me dice: yo a usted lo conocí. ¿A mí? Sí. Yo a usted le perdoné la vida. ¡Ay! Esa revelación de un niño que me dice: yo le perdoné a usted la vida. ¿Cuándo me perdonó la vida? En la Navidad que acaba de pasar. Usted entró a una emboscada que una comisión de la guerrilla del Guayabero le había montado. ¿Qué había pasado? Ellos en el municipio de Tello, Huila, asaltaron una vereda que se llama Versalles. Mataron 6 campesinos. Dejaron que algunos campesinos se volaran. Fueron a avisarle al ejército. Montamos una operación para reaccionar esa misma noche contra los que habían cometido la masacre, y ellos se colocaron en una emboscada a esperar que nosotros subiéramos. Yo entré en la emboscada, y esa misma noche en que él me dice: yo a usted le perdoné la vida, reconstruimos qué había pasado. Yo entré en la emboscada y él me dice: lo tuve en el punto de mira de mi fusil, más de 15 minutos. ¡Ay, Dios mío! A partir de ese momento no había nada que ocultar. ¿Y qué sentiste tú cuando él te narra y te demuestra? Porque tú en principio no quisiste creer, que eran pero mentiras. cuando él te dice eso y te explica bien y tú reconstruyes. Claro, lo reconstruimos entre los dos. ¿Qué sentiste en ese momento? Un frío. Yo sentí un escalofrío. ¡Wow! Y en el único santo que yo podía confiar era en la subametralladora que tenía en mi costado. La tomé muy duro, la subametralladora, y comprendí que estaba viviendo horas extras. Ahí Es decir, tú le pertenecías a ese muchacho. Claro. Palabras más, palabras menos. Exactamente. A partir de ese momento, él fue como si se hubiera desdoblado, como si hubiera estado cargando durante toda su vida, 12 años, un peso muy, muy grande, enorme. Y a partir de ese momento empezó a hablar conmigo. ¿Quién era Enrique? Enrique era un muchacho que fue reclutado a los 8 años por las FARC. Duró 4 años combatiendo. Uno de los principales jefes de las FARC, se llamaba Diamante, murió en sus brazos porque era el ayudante de Diamante. Conoció la guerra en toda su perversión, conoció la violencia. Y en ese momento que me confesó que me había perdonado la vida, yo creo que él sintió que todo el peso que cargaba lo podía descargar, y empezó a contarme lo que sabía. Este muchacho era el principal estafeta de las FARC. ¡Wow! No había radios de largo alcance. Entonces este era el estafeta que unía este frente con este frente. Recorría la selva como él solo lo podía hacer. Muchacho ágil, de una velocidad. No sabía leer ni escribir cuando yo lo recibí. Por eso era de gran confianza, porque lo mandaban con todos los órdenes, con todas las estrategias, y él llegaba de un frente al otro comunicando cuáles eran los movimientos, cuáles eran las órdenes, etc. Ese era Enrique Padilla. ¿Y entonces qué pasó después? ¿Qué hiciste con Enrique? No, Enrique me empieza a contar cosas. Yo empiezo... ¿Todo eso está en el libro? Sí, claro. Ajá. Empiezo a apuntar todo esto, y como a las 6 semanas encuentro que tengo un informe, lo ordené y lo titulé Orden de Batalla de la República Independiente de Guayabero, rutas tácticas, rutas estratégicas, organización, componentes, capacidades, adoctrinamiento, toda la esencia que todo el sistema de inteligencia del Estado no había podido resolver, ni con el Pato, ni con Río Chiquito, ni con Tiro Fijo en su Marquetalia. Yo presenté un informe que fue la base para iniciar
una operación muy grande contra estos grupos subversivos. Enrique, llegó el momento en que le dije: Enrique, me voy. Me trasladaron nuevamente para Bogotá y yo vi la cimbronía de Enrique. Él me cogió un afecto tan grande porque yo estaba sustituyendo, yo estaba llenando ese vacío de la del padre, la familia. Padre, de la familia, de la falta de afecto, de la falta de niños de su edad, de estar desde que nació. Casi sin hablar, sin nada. Sin hablar, sin nada. Lleno de rabia por dentro. Y entonces era tal el afecto conmigo que le dije: no te preocupes, yo te voy a llevar para Bogotá. Pero por circunstancias de la vida militar, yo no podía disponer del muchacho. Eso no era mío. Entonces le dije: Enrique, voy a hacer todas las gestiones para adoptarlo. Y empecé un proceso de adopción de mentiras, pues. Hablar con el capellán del batallón, hablar con un abogado. No hay la menor posibilidad que un tipo soltero, joven y loco como usted le dé a un niño de 12 años para que lo adopte. Y me tocó dejar al niño en manos de una maestra, bendita maestra, Nora García. Y le dije: Nora, ¿te puedes encargar de Enrique? Y Nora, cuyo papá tenía muchas fincas, etcétera, se llevó al niño para la familia García. Enrique creció dentro de la familia y le asignaron una habitación. En esa habitación había un niño de su edad y los dos crecieron como hermanos de crianza. Y a los 18 años se tomaron unas cervezas y Enrique le dio la nostalgia, después de muchos años, por su papá. Y le dijo: hermano, estoy triste porque yo quiero recuperar a mi papá. Pero usted me dijo que usted no tenía papá, que usted entró a la guerrilla, usted no sabe quién es su papá. No, yo tengo un papá, es periodista, trabaja en televisión, vive en Bogotá y se llama Armando Caicedo. ¿Armando Caicedo? ¿No fue el teniente de contraguerrillas que estuvo aquí? Sí, él es mi papá. Y el hermano de crianza levantó una mano y le dijo: le juro, Enrique, le juro que yo lo reúno con su papá. Yo me fui del país, me retiré del ejército y este hermano de crianza de Enrique duró 50 años buscándome. Hasta el año 2015, cuando me invitaron a la Feria del Libro a presentar un libro, me hicieron una entrevista, una nota en El Tiempo, y este hermano de Enrique supo que yo estaba en Colombia y empezó la perseguidera. Y este muchacho llama a Catalina. Una tarde le dice: necesito al señor Caicedo. Señor, nosotros estamos de paso aquí, nosotros no vivimos acá, por eso no se puede ir sin que yo hable con él. Dígale que hay un hijo de él que lo anda buscando desde hace 50 años. ¿Y Catalina que sintió ahí un hijo que no sabía, o sí sabía que tenía un hijastro? Yo no me acordaba y Catalina no sabía. Pero además era muy probable, haciendo cuentas, hace 50 años estaba en el ejército. Sí, pero no te había dicho a ti nada. No, él no lo sabía. Yo no sabía. Entonces, estábamos muy asustados por problemas de seguridad. Entonces Catalina, la curiosidad mató el gato. Catalina habló con el señor y 2 días más tarde estábamos comiendo con él. Y fue cuando descubrimos que Enrique Padilla, el niño que me perdonó la vida, al que le prometí que yo iba a ser su papá por adopción, me estaba buscando desde hace 50 años. Ya. Esa noche Catalina me pegó un codazo, me dijo: no se te olvide esta frase bíblica, deja todo y sígueme. Y nos fuimos para los Estados Unidos. Ahí empezamos la conversación. Claro, nos fuimos para los Estados Unidos, dejamos todo, nos retornamos a Colombia y decidimos ir a buscar a Enrique. Enrique se crió, creció, salió de esa zona, trabajó con las petroleras en el Huila, trabajó como una persona normal, etc. Llegó un día en que se jubiló y decidió dónde voy a vivir. Y decidió vivir en la misma región, en la misma zona donde él había vivido y donde él y yo coincidimos. Y te perdonó. En la misma selva, pero en trincheras enfrentadas. Y se fue a vivir allá otra vez. En el año 2015, con la coordinación de Catalina, conseguimos guías contra todo pronóstico,
contra todas las advertencias. Los han podido ustedes Claro, nos dijeron, secuestrar. le dijeron, Catalina, tú vas a tener el mismo destino de Ingrid Betancourt. Y usted, hermano, desaparece. ¿Por qué? Porque era una región controlada con mano férrea por el Frente 17. Aparte que tú habías sido militar. Encima de eso. Y los habías atacado. Nos fuimos, mira, tratamos de entrar por San Antonio de Anaconia, tratamos de entrar por Tello, por Barrera. Finalmente entramos y gracias a 2 guías en la selva, en un cruce de caminos anónimos, Enrique y yo nos volvimos a abrazar. Y lloraron, me imagino, lo que no habían No llorado. hablamos, lloramos. Nos abrazamos porque era el encuentro de un padre y de un hijo. Y la forma de rescatar una historia que se había extraviado en la selva colombiana. Qué cosa tan linda, ¿no? ¿Ah? El Estado y el contraestado, o la guerra, los guerrilleros contra el Estado, y ese abrazo de reconciliación, de amor, Pero lo más importante es que después de ese abrazo, al otro día nos vimos, comentamos y decidimos escribir el libro. Y entonces, ¿cuánto? Escribimos el libro, Catalina coordinó todos los aspectos logísticos como editora. Nunca más me volví a ver con Enrique. ¿No? El libro lo escribí los sábados, nos poníamos cita con Enrique por teléfono. Él trepaba por la cordillera hasta un filo donde podía entrar la señal. Yo estaba en los Estados Unidos, o estábamos en Estados Unidos. O bajaba al municipio de Colombia, Huila, y desde allá nos comunicábamos por internet. Y grabábamos nuestras conversaciones. Unas conversaciones intensas, emotivas, de una pasión enorme. Y se nota esa pasión porque en muchos periodos de esto, de estas grabaciones, hay grandes silencios. Porque Enrique está llorando o estoy llorando yo. Es la única novela, yo he escrito muchísimo, la única novela que yo he escrito, y en muchas de las escenas las he escrito llorando. Es una obra interesante que yo pienso que forma parte del quehacer colombiano, de la historia de Colombia, que enmarca todo un proceso de que todos somos hermanos, que vivimos bajo un mismo país, bajo un mismo cielo, bajo unas mismas aguas, bajo un mismo techo, y que como colombianos, en lugar de confrontarnos en una guerra fratricida que lleva tantos años, desde el mismo momento del grito de independencia hasta ahora, solo nos queda que después de leer El niño que me perdonó la vida, nos demos cuenta que todos somos hijos de una misma patria, de un mismo suelo, y que estamos llamados a defender este suelo como uno solo, en un grito como en Fuente Ovejuna, todos para una, todos somos uno solo. A mí me parece que el libro es conmovedor, extraordinario, que hace un recuento de toda la historia de Colombia, de la década del 60 hasta nuestros días. Interesante, Armando, pero como todo, se acabaron 54 minutos. Y se acabaron 60 años de guerra. ¿Ah? Bueno, Hemos llegado pues al espero que final de este programa. Mil Catalina. gracias, Luis. Muchas gracias por muy estar amable. aquí, gracias por haber estructurado este magnífico trabajo de Armando. Y Armando, tú muchas gracias por estar en este programa conversando con Luis Hermes. Aspiramos volver a tenerte aquí otra vez en otra ocasión. Con muchísimo gusto, gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes de esta emisión, los quiero mucho. Tengo una experiencia maravillosa con mi gente. Y amiga y amiga, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, dónde se encuentra, qué está haciendo en este momento, empiece a preocuparse. Porque por no saber dónde están nuestros hijos, se está perdiendo la juventud colombiana. Usted, señor padre de familia, señora madre de familia, ¿sabe dónde se encuentra su hijo, su hija, sus hijos? Empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.